En esta ocasión queremos dejar el lugar a Jorge. Jorge Aguiñaga es pastor de una de nuestras iglesias hermanas en el norte de la ciudad. Tenemos el gusto de conocerlo desde hace más de 15 años. Hemos colaborado en el ambiente evangelístico a través de Expo Cristiana, a través de One World, 1 Billón para Jesús y pues la cumbre mundial, ¿verdad? La cumbre global de evangelismo. Bienvenido, Jorge, por favor. Jorge es escritor de algunos libros, vamos a hablar de ello al final. Y pues vamos a dejar que el Señor nos hable en esta hora. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Ay, a ver, así no estaba en la alabanza. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cuántos están bendecidos? ¿Puede voltear con la persona que tiene a un lado y verle los ojitos a ver si tiene ojitos de bendecido? Y le, hermanito, como que esos ojitos se ven tristes, se ven agachadones. Somos bendecidos, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues damos gracias a Dios que nos permite estar aquí con ustedes. Sin duda es un gozo, un placer poder estar aquí. Agradecemos a Dios por esta oportunidad, pero también a los pastores porque nos dan esta oportunidad de compartir una palabra para este tiempo. Saben, estamos viviendo tiempos complicados. Y no lo hablo precisamente por lo que vivimos hace 2 años, todo este asunto del virus, sino socialmente hablando, espiritualmente hablando, estamos viviendo tiempos complicados. Pero hay algo que la palabra a mí me dice, y lo que su palabra me enseña es que cuando más abundó el pecado, más sobreabundó su gracia. Estuvo por demás esa gracia. Así que también es un tiempo de gracia, es un tiempo de bendición. Y yo creo que es un tiempo en donde Dios está trayendo un renuevo para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? No quiero tomar mucho tiempo, así que quiero entrar de lleno al tema. Ya Pastor Mario ya habló un poquito más de lo que estamos haciendo. Actualmente, bueno, solamente quiero comentarles, estamos dirigiendo 120 iglesias en la defensa de la lucha, en la defensa y en la lucha de la vida y la familia. Y pues Dios nos está ahí llevando a hacer todo este pues contraataque ante lo que se está viendo, ¿verdad? Así que quiero invitarle que vaya conmigo, por favor, al libro de Jueces, capítulo 2. Jueces capítulo 2, del verso 7 al 11. Jueces 2. Si no sabe dónde está Jueces, no se preocupe, acérquese con un cristiano, él le va a ayudar. ¿Verdad? Jueces 2, del verso 7 al 11, dice lo siguiente: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dios, te pido que tú seas el que tome el control de este tiempo. Tú pon la simetría, pon la sintonía de este mensaje, pero sobre todo séllalo con tu espíritu, porque a través de él vamos a ser tocados hasta lo profundo. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? El mensaje que hoy traigo para usted tiene el título de reconexión. Y parto de una historia que tal vez usted ya la había escuchado, ya la había leído, pero quiero puntualizar algunos detalles que yo encuentro en estos versículos. Encontramos la historia de Israel entrando en un proceso de cambio generacional. Primero, lo que está sucediendo es que encontramos a Josué y toda la generación que con él conquistó Canaán, que poco a poco van partiendo de la tierra. Poco a poco están llegando sus tiempos y entonces se tienen que encontrar con su Creador. Pero dice la historia dentro de estos versículos que estamos leyendo que después de ello se levanta una nueva generación
con una característica particular. Esta nueva generación no conocía a Jehová. Así que me viene y me sobresalta una pregunta, y la pregunta que me genera es: ¿cómo es posible que una generación que tuvo un trato directo con el Creador, que conoció de primera mano la obra y el poder de su Señor, cómo es posible que una generación que vio cómo Dios pudo hacer que cayera pan del cielo y alimentara por varios años a ese pueblo, cómo era posible que una generación que fue alimentada de la mano de Dios por varios años en el desierto engendrara y posicionara a otra generación que no conocía la obra de Jehová? ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que una generación que había estado tan cerca de Dios engendrara a otra que estaba tan lejos de su Señor? Y cuando yo empiezo a analizar un poco, me doy cuenta que había una particularidad en esta generación: una desconexión completa con sus nuevas generaciones. Sabes, hoy estamos viviendo a nivel mundial, pero yo quiero hablar referente a México. Estamos viviendo un tiempo muy complicado, porque estamos viviendo uno de los tiempos más visuales, más palpables de orfandad en México. Sabes, en México se estima que existen en este momento alrededor de 1.6 millones de niños que viven en situación de orfandad. Con lo cual, en el año 2021, el año pasado, cerca de 144,000 niños perdieron a sus padres, ya sea a su papá o a su mamá, a causa del COVID. En México, se está estimando que en este momento México a nivel Latinoamérica es el segundo país en Latinoamérica con mayor índice de orfandad. Niños creciendo sin papá o sin mamá. En México, cerca de 400,000 niños y adolescentes se encuentran sin el cuidado de sus padres, es decir, viven en la calle, perdidos en el abandono total y expuestos a la violencia por explotación sexual. En este momento, de cada 1,000 violadores que hay, solamente 100 de ellos están siendo, o 100 de estos casos están siendo llevados a los tribunales, pero solamente de esos 100 están llevándolos directamente a un juicio, solamente 10 de estos 100. Y de cada 10 que están siendo enjuiciados, solamente un violador está siendo preso y llevado a la cárcel. De cada 1,000 violaciones de niños, solamente un violador está pagando. Y yo me pregunto, ¿por qué se está generando todo este problema? Porque estamos ante una generación de padres desconectados de sus hijos. Porque estamos viviendo ante una generación que no le preocupa lo que va a pasar con sus generaciones. Y tal vez usted se pregunte o me diga: pastor, pero eso es allá afuera, eso no sucede en la iglesia. Pero yo quiero decirle que está en un grave error, porque la iglesia también está presentando grandes índices de orfandad. Yo no sé si usted recuerde, pero hace mucho tiempo a mí se me había enseñado que primero era Dios, después el ministerio y al último la familia. Pero hoy en ese patrón yo digo no, y Dios me ha enseñado que no es el patrón bíblico, amada iglesia. Sí, es verdad, el primer lugar de nuestra vida es Dios, pero después, inmediatamente después de Dios, quien tiene que estar en segundo lugar es nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa o nuestro esposo. Y después de ahí viene el ministerio. Así que cuando tú y yo entendemos eso, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos cerrando una gran puerta que el diablo ha querido abrir en la iglesia para acabar con nuestras generaciones. Pero hoy le decimos que el Señor lo reprenda y le recordamos que ha estado bajo nuestros pies desde el principio. Pero sabe, no solamente tiene que ver con declarar, porque para declarar sí lo podemos hacer todos. Pero en medio de la declaración también se necesita una acción. Y la acción que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo, amada iglesia, es reconectarnos con nuestros hijos, reconectarnos con nuestras generaciones, acercarnos a ellos. Por 16 años he trabajado con jóvenes y uno de los casos que más escucho o escuché en ese tiempo era que llegaba papá y me decía, o mamá y me decía: ay, pastor, ¿qué hago con mi hijo? Hablo con él y parece que estoy hablando en chino. No me entiende. ¿A cuántos les ha pasado eso? A ver, levante su mano. Ahí tenemos, ¿verdad? Varios de nosotros. Es que hablamos y pareciera que estamos hablando en otro idioma. No nos entienden.
Y la realidad es que sí es verdad. Tu hijo no te está entendiendo. Tu hija no te está comprendiendo. Porque muy probablemente estamos, como ellos dicen, fuera de época. Así que hoy quiero hablar contigo 3 áreas en donde debemos reconectarnos con nuestros hijos. Porque a partir de estas 3 áreas, ¿sabe lo que vamos a hacer usted y yo? Vamos a cambiar toda una generación. ¿Cuántos quieren ser causantes del cambio en las generaciones? Aleluya. Así que la primera área donde nos tenemos que reconectar con nuestras generaciones es reconectándonos con su vida. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 al verso 10? Deuteronomio 6 es un pasaje que es muy importante y yo creo que sería fundamental para la paternidad, para tanto mamá como papá. Es fundamental que usted se lo aprenda, que lo tenga en la mente, que lo tenga en su corazón, pero no solamente eso, sino que lo aplique. Deuteronomio nos habla de un mandamiento y si me queda claro algo en respecto a la palabra mandamiento, es que el mandamiento, ¿qué se le hace? Se le obedece, ¿verdad? ¿Se le cuestiona el mandamiento? ¿No? ¿Se le pone pretextos? Tampoco. Al mandamiento, ¿qué se le hace? Se le obedece. Así que Deuteronomio 6, del verso 6 al verso 10, vamos a ver lo que dice. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en ¿dónde más? Y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¿Sabes? Cuando yo leo este pasaje, lo primero que yo puedo ver y puedo visualizar es a un personaje en particular, Abraham. Y Abraham era un hombre visionario. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Era un hombre visionario. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hizo Abraham lo hizo para construir y dejar un legado a sus generaciones. Usted lo va a ver en muchas ocasiones haciendo negociación, comprando tierras, vendiendo tierras, haciendo tratos para que su hijo, en este caso, fuera el que heredara todo eso. Hoy estamos ante una generación que necesita fundamentalmente del cuidado y la atención de papá y de mamá. Pero tristemente también estamos ante una gran indiferencia por parte de papá y por parte de mamá. Y tristemente en muchos casos a quien le dejamos la responsabilidad, a quien le dejamos la carga, a quien le dejamos el cuidado, a quien le dejamos nuestra labor, que según Deuteronomio nos enseña, es al pastor, a los líderes, porque ellos son los que pueden hacer el trabajo. Y lo que yo quiero decirle en esta mañana, ya tarde casi, es que no, papá, no, mamá, tu responsabilidad es cumplir con lo que dice Deuteronomio. Ahora, quiero que usted vea algunas cosas que yo veo dentro de estos versículos, porque este pasaje, estos versículos comienza diciendo que estas palabras serán repetidas a sus hijos. Ahora, ¿en dónde se van a repetir? Primeramente en casa. Diga conmigo, en mi casa. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en muchos casos, cuando termina el servicio, termina el culto, usted llega a su casa, pone la mesa para comer y en lugar de comenzar a comer, comienzan a hablar de lo que vieron en el culto. ¿Te diste cuenta del pastor? Uy, bien gritón. ¿Te diste cuenta del grupo de alabanza? Como que se le fue un tono. Y hasta expertos nos volvemos, ¿verdad? Y empezamos a juzgar, empezamos a comer, pero a comer al cristiano, al hermanito, a la hermanita, al pastor, a los líderes. Y toda esa porquería que nosotros soltamos en la mesa alimentó el corazón de nuestros hijos.
Llega un momento entonces en donde el hijo crece, se hace un adolescente, un joven, y termina diciendo: ¿para qué voy a la iglesia si ahí hay solamente puros mentirosos? Hay solamente pura gente que está diciendo cosas que ni son. Hay solamente gente que es bien chismosa. Mejor ni voy. Y luego papá y mamá llegan a la iglesia con el pastor o con los líderes y dicen: ay, pastor, ayúdeme porque mi hijo ya no quiere nada con el evangelio. Pero no te diste cuenta que fuiste tú el causante de que tu hijo se apartara de la fe. No te diste cuenta que tú fuiste la causante a través de tus chismes, a través de tus críticas, que provocó que el corazón de tu hijo se apartara de Dios. ¿Por qué se levantó entonces una generación después de la generación de Josué que desconoció de Dios? Porque no entendieron esos padres que había una responsabilidad de hacer que la fe de estos hijos creciera y se multiplicara. Amada iglesia, cuando tú y yo entendemos eso, ¿sabes lo que vamos a hacer? No vamos a mandar al hijo por delante: ay, adelántate a la iglesia, yo te alcanzo. No, voy a llegar con mis hijos y desde el primer momento voy a enseñarles cómo adoramos a Dios, no solamente en la iglesia, sino también en la casa. Mire, muchos creemos que aquí venimos a aprender a adorar a Dios y venimos a aprender cantos y venimos a aprender la palabra. Pero lo que yo he entendido es que aquí, en estos lugares, en un templo, en los templos donde nos reunimos, lo que hacemos es poner en práctica lo que hemos aprendido en casa. Así que si tú ves a algún hermanito que está en la alabanza así de: ay, a ver a qué hora termina, no vayas a pensar que es un hombre de devoción en su casa, ¿eh? Para nada. Si ante la palabra que Dios está soltando la persona es indiferente, yo no me imagino cómo será en casa, porque muy probablemente será igual o aún peor. Así que si Dios te está hablando en esta tarde, dile: Señor, gracias por esta palabra. ¿Sabe? Mi pastora, una mujer de Dios que ya tiene hace muchos años que partió con el Señor, tenía una frase que selló mi corazón. Y ella me decía: Jorge, y le decía a mis padres también, nos decía: la corrección, la disciplina es como la medicina. Sabe mal, pero te hace bien. Y a veces en ese sentido, amada iglesia, cuando Dios nos empieza a disciplinar a través de su palabra y nos empieza a hablar fuerte, ¿qué decimos? Uy, de seguro ya fueron con el chisme. Sí, pues sí, yo soy aquí el que todo lo hago mal. Porque no estamos entendiendo que es la palabra de Dios la que nos está confrontando. Es la palabra de Dios la que nos está haciendo que nos veamos ante el espejo y podamos ver esos detalles, esos defectos, para perfeccionar nuestra vida y parecernos cada día más al blanco perfecto que es Cristo. Así que si Dios te está hablando, agradécele por lo que te está diciendo, porque creo que es un momento, todavía estás a tiempo para poder rescatar a tus hijos o a tus hijas. Todavía estás a tiempo para poder pelear por tus generaciones. Pero ¿cómo hacemos eso? Reconectándonos con ellos en su vida. Yo no sé cuántas veces tú te has acercado a tus hijos o a tus hijas y les has preguntado: ¿cuál es el plan que tú tienes para la vida? ¿Qué deseo tienes? ¿Cuáles son tus sueños, tus anhelos? Muy probablemente nunca te has acercado a preguntarle eso. Y sabe, si hay algo claro dentro de la palabra paternidad, es que para los judíos la palabra paternidad significaba destino. Los neurólogos dicen que del primer día que el bebé nace hasta los 3 años de vida, se le ha desarrollado el 80% de su cerebro. El 20% restante se termina de desarrollar hasta los 21 o 22 años. Por tal motivo, personas menores de 21 años hacia abajo, jóvenes menores de 21 años hacia abajo, tienen la gran probabilidad de estar descerebrados. Les falta un pedazo de cerebro. Ahora, no me vea feo, yo no lo digo, lo están diciendo los neurólogos. Ahora, lo que usted no sabe es que el 20% que falta de desarrollarse y que termina de desarrollarse hasta los 21 o 22 tiene que ver precisamente con la madurez, con la toma de decisiones, con el compromiso.
Ahora entiende por qué cuando luego su hijo no hace las cosas y usted le dice, ay, qué poco compromiso tienes. Pues sí, claro, porque le falta un pedazo de cerebro. Ay, qué infantil. Pues sí, porque ese pedazo de cerebro no lo hace comportarse con madurez. Ahora, ¿cómo cree entonces que un joven que todavía está en un proceso de desarrollo en su cerebro va a tener una idea clara de su destino? No lo va a tener. Y es precisamente ahí donde papá y mamá deben entrar al ruedo para guiar a su hijo, para guiar a su hija, para llevar a su hijo y a su hija hacia el destino que Dios está diseñando para ellos. Papá, Dios quiere usar a tu hijo, Dios quiere usar a tu hija, pero es tu tarea, es tu responsabilidad ir con ellos, acompañarles, guiarles, dirigirles para que el plan de Dios se cumpla en ellos. Mire, yo anhelo, tengo una pequeña de 5 años y todos los días oro para que el Señor haga de ella algo mejor de lo que ya hizo conmigo. Que lo que yo no he podido alcanzar, mi hija lo tome. Pero también sé que tengo una gran responsabilidad ante Dios con ella. ¿Cuál? De llevarla por el camino correcto. Por eso es que su palabra dice, instruye al niño en su camino. Pero ¿sabe lo que muchos pensamos cuando dice instruye? Agarra la chancla y dale, órale. No. Instruye es toma la mano de tu hija, toma la mano de tu pequeño y camina con él. Quiero decirte algo, amado padre, madre. Nosotros no hacemos de nuestros hijos lo que queremos que ellos sean. Lo que nosotros reproducimos en nuestros hijos es lo que nosotros mismos somos. Así que si tu hijo quieres que sea un buen adorador, ¿dónde crees que lo va a aprender? ¿O con quién crees que lo va a aprender? ¿Con nuestros hermanos de la alabanza? No, con tu ejemplo. Cuando tú estás en la alabanza, estás bien gozoso. Tu hijo te va a empezar a ver y va a empezar a decir, sí, yo quiero sentir lo que mi papá está sintiendo. Y yo me gozaba porque veía a varios ahorita en la alabanza que estaban bien entrados y bien metidos con Dios y adorando, brincando, girando. Ese es el ejemplo que tenemos que dejar en nuestras generaciones. Hacia allá tenemos que ir perfilando. Porque reconectarte con la vida de tu hijo o de tu hija es saber cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus metas y apoyarles para que esas metas se cumplan en el nombre de Jesús. Guiarles. Si tu hijo quiere ser abogado, apóyale. Si tu hijo quiere meterse en la Cámara de Senadores y Diputados, ayúdale. Pero sobre el proceso, pon cimientos correctos para que su fe no mengüe, para que su fe no se tambalee, para que no con el primer discurso filosófico vaya a moverse y a decir, ¿Dios existe? Porque papá y mamá ya están ahí trabajando con él, día y noche. Es por eso que Deuteronomio le dice, estas palabras se las vas a repetir desde tu casa, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y ante ello los psicólogos hablan del pensamiento dominante. ¿Sabe cuál es el pensamiento dominante? Los psicólogos dicen que el pensamiento dominante inicia con el último pensamiento con el que tú te fuiste a dormir en la noche y con el primer pensamiento con el que tú te levantas todos los días. Si cuando tú te fuiste a dormir en la noche, te fuiste con un pensamiento equivocado, malo, de híjole, me va a ir mal, uy, qué feo día, muy probablemente en la mañana siguiente te vas a levantar con el pie izquierdo, como algunos dicen, ¿verdad? Hoy sí me fue mal, pero no es que te haya ido mal, es que tú ya en tu mente canalizaste todo con un pensamiento dominante y provocaste que ese día fuera para ti malo. Así que cuando tú empiezas a hablar con tus hijos, deja de decirles palabras como ¡qué bruto! ¡Qué tonto! ¡Qué torpe! Y empieza a bendecirles en el nombre del Señor. Dile, tú eres un campeón, eres un hijo de Dios, eres una princesa del Señor. Dios quiere hacer contigo grandes cosas. Porque en medio de esas palabras estás declarando bendición, pero también estás provocando que en su mente se generen pensamientos de bien
y no de mal. Así que necesitamos reconectarnos con sus vidas. Necesitamos saber cuáles son sus planes, sus proyectos, sus metas. La segunda es que para reconectarnos con nuestros hijos necesitamos reconectarnos con su mundo. Y cuando yo hablo de su mundo, estoy hablando de su entorno. Mire, cuando nació mi bebé hace 5 años, yo tenía mi celular lleno de música de Hillsong, Rescate, BCB, así todas las del momento, ¿verdad? Todas las buenas del momento. Y cuando empieza mi bebé como que a tener un poquito más de conciencia, empiezo a ver que ya empieza a escuchar la música y se empieza a mover con la musiquita. Entonces trato de enseñarle alabanzas. Y obviamente como yo nací y me desarrollé con esos hermosos cantos de Manuel Bonilla, ¿cuántos se acuerdan de ellos? ¿Verdad? Como todo buen padre inexperto, ¿qué cree? Pues que le pongo todas las de Manuel Bonilla. Y ahí estoy todos los días poniéndole. De pronto me di cuenta que mi hija como que no le gustaba tanto. Pero un día, una mañana, cuando estaba viendo unos cantos, de pronto le sale un canto de un grupo llamado Viper. Y empiezo a ver que se empieza a mover, empieza hasta a abrir un poquito más los ojos. Y dije, ¿qué pasó? Pues que mi hija se conectó con esa música. Una música muy diferente a la de Manuel Bonilla, ¿verdad? Completamente. Y entonces comprendí algo en medio de todo esto, amada iglesia. Lo que comprendí es que el esencial de todo esto no era que mi hija se aprendiera los cantos de Manuel Bonilla. El esencial de esto es que mi hija aprendiera a adorar a Dios, a alabar a su Señor, a bendecir el nombre de su Creador. Así que si utilizaba a Manuel Bonilla o utilizaba a Viper o a otro cantante o música más actual de niños, ella iba a cumplir el propósito de bendecir a Dios. A veces nos acomplejamos tanto como padres porque queremos encasillar a nuestros hijos en relación a lo que nosotros creemos, porque así fue como a nosotros nos enseñaron. Pero sabe, amada iglesia, estamos cambiando en los tiempos. Y ante el cambio de tiempos es importante que usted y yo vayamos un paso por delante para saber cuáles son las estrategias que debemos tomar. Ahora, si todavía no le cae todavía el sentido de lo que le estoy diciendo, mire, hay un ejemplo muy claro en la Biblia. La historia de Moisés y la historia de Josué. Moisés, cuando tú vas al capítulo 14 del libro de Éxodo, verso 21, Moisés se ve en la tarea de abrir un mar en dos, ¿verdad? Así que él está ahí dudoso frente al mar y Dios le dice, solamente extiende tu vara y lo demás sucederá. Así que él obedece a Dios, el mar se abre y el pueblo pasa en seco. Pero más adelante, dentro de la historia que se va desarrollando, cuando tú llegas al libro de Jueces, de Josué, capítulo 3, del verso 11 al verso 13, es ahora Josué quien tiene que dividir también las aguas. Y posiblemente para Josué era muy fácil seguir el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Bueno, pues si Moisés estiró la varita, pues vamos por una varita y la estiramos y se abre. Pero si tú has leído la historia, Dios le cambia el concepto, la forma de hacerlo. Así que lo que Dios va a hacer con Josué es que le va a decir, toma 12 piedras, ponlas en el camino y las aguas se abrirán. Los dos abrieron un agua. Los dos hicieron que un camino se generara para el pueblo de Israel. Pero cada uno de ellos lo hizo con su forma específica. Moisés no se encargó de que Josué hiciera o reproduciera paso por paso lo que él había hecho. Lo que Moisés hizo es reproducir en Josué un nuevo líder que con sus propias estrategias iba a hacer que el reino de Dios se estableciera. Amada iglesia, entendamos algo. Nuestros hijos tienen gran potencial, pero a veces los primeros que estamos tirando el potencial de nuestros hijos somos nosotros como papás. Ay, esa música, ay, puro tamborazo se escucha. Sí, pero están adorando a Dios. Velos cómo se están entregando al Señor. Velos cómo están doblando sus piernas y están levantando sus manos. Velos cómo están llorando. Velos cómo Dios está tocando sus vidas.
Porque no hemos entendido que tenemos que reconectarnos. Y reconectarnos con su mundo es saber cuál es su entorno. Yo no sé si usted, ¿cuántos de aquí ya saben utilizar por lo menos Facebook? Ahí había varios, así como ya basta. Pero hay otros que, no, pastor, la verdad eso no se me da. ¿Pero lo ha intentado? No, la verdad no, ¿para qué? Ahora, ¿usted sabía que los jóvenes de este tiempo invierten cerca de 10 horas para estar en las redes sociales? Diarias. ¿Sabía que una de las prácticas más habituales entre la población juvenil y adolescente en este tiempo es la práctica del sexting? En donde se están literalmente mandando mensajes sexuales y fotos en panos mayores y desnudos. Pero como papá y mamá no saben utilizar la tecnología, como los padres están indiferentes ante lo que está sucediendo, ¿qué dicen? Pues está en el cuarto ahí en su celular. Pero ¿y qué está haciendo? ¿Qué está generando con ese aparato? Y no quiero que usted me vaya tampoco a tomar el otro punto, ¿verdad? No estoy tratando de satanizar el celular, celular del diablo, hay que quemarlo. No. Lo que le estoy diciendo es que necesitamos conectarnos con su mundo. Saber qué es lo que está alrededor de nuestros jóvenes hoy en día. ¿Qué es lo que se ve en estos momentos? Hoy, tristemente, nuestros jóvenes están siendo bombardeados por tantas ideologías que usted a veces ni siquiera se está dando cuenta que ya su hijo lo tiene o su hija la tiene. Ayer estuvimos dando un tema en la ciudad de Cuautla y nos dimos cuenta que hay bastantes jovencitas con pensamientos de pronto feministas y pensamientos fuertes. ¿Y sabe dónde se lo están enseñando? Desde la escuela. Pero como no hay una reconexión con su mundo, usted ni siquiera sabe qué le están enseñando en su escuela. Así que lo que yo quiero decirle y lo que yo le estoy tratando de comentar en esta tarde es que necesitamos interesarnos por nuestras generaciones. Papá, mamá, tu hijo te necesita, tu hija te necesita. Pero también entiende algo, hijo. Si tú estás en este camino llamado vida, hija, si tú estás en este camino llamado vida, necesitas a tus papás que te acompañen. No puedes andar sola, no puedes andar solo. Una de las historias que más me fascina cuando hablo acerca de noviazgo con los jóvenes es la historia de Abraham. Porque es precisamente Abraham quien decide que ha llegado el momento de que Isaac se case. No sé si lo había visto usted. Chicos, ¿lo habían visto de esa forma? No, ¿verdad? Y ahorita les voy a arruinar los noviazgos. Pero mire, Abraham es el que se da cuenta que Isaac necesita casarse. Seamos honestos, jóvenes. ¿Cuántos de ustedes o cuántos en la juventud nos acercamos a papá o a mamá para preguntarle si la persona con la que nos estábamos relacionando o con la persona que nos queríamos relacionar era una persona agradable para ellos? Mamá, ¿me conviene esta chica? La realidad es de que muchos de los jóvenes hoy en día toman sus decisiones y al último quien se entera es papá y mamá. ¿Sí o no? Pero lo que Dios nos está enseñando esto es al revés. Acércate a tus padres, pide consejo. No busques el consejo ya cuando el agua te está llegando al tope. Busca el consejo antes. Y para ello, también tú como hijo necesitas conectarte con tu papá o con tu mamá. Qué triste es ver que cada día se abre más esa brecha, ese espacio en donde papá y mamá están por su lado y los hijos por otro, ¿verdad? Y véalo de esta manera. Yo no sé si usted lo había notado, pero a veces dentro de la iglesia sucede eso, ¿verdad? Los papás están sentados de un lado y hasta el fondo, hasta atrás están los hijos sentados. ¿Por qué? Porque hay una desconexión. Porque si hay algo en claro en la palabra, es que Dios nos dice que como familias adoremos al Señor.
papá, toma a tu hija, mamá, toma a tu hijo y en comunión, en conjunto, adoremos al Señor. Reconectarnos con su mundo, amada iglesia, significa conocer y relacionarse con su entorno. ¿Cuáles son las modas de este momento? ¿Qué tipo de adoración se está generando? ¿Cómo está cambiando la congregación, la iglesia? Yo no creo que la estructura de la iglesia ahorita era la misma de hace 30 años, ¿o sí? Ha cambiado, ¿verdad? Bastante. Algunos dirán, no, si le contara. Y algunas iglesias todavía en estos momentos están batallando incluso con apenas querer poner un cañón, ¿verdad? O poner una luz diferente ahí, o quitar las bancas, ¿verdad? Hay algunas iglesias donde dicen, no me toque la banca, porque en esa yo nací casi. Sí, mi hermano, pero ya la banca está polillada, en una de esas se le va a romper. Tenemos que cambiar. Y para cambiar necesitamos también reconectarnos con la siguiente generación. Mire, yo tengo la bendición de estar trabajando juntamente a mis padres dentro de la iglesia que estamos pastoreando. Y todos los días algo que yo hablando con él le hago referencia es: construyamos una iglesia no en relación a como nosotros queremos. Construyamos una iglesia y hagamos de esta iglesia una iglesia para las siguientes generaciones. La realidad, hermano, es que usted y yo cada día estamos teniendo menos tiempo en esta tierra. Y no lo vea del lado malo, ay, no, ni me lo recuerde. Esa es la realidad. Pero qué bendición sería que el día que usted y yo ya no estemos en esta tierra, nuestros hijos, nuestros nietos terminen diciendo: yo quiero seguir el ejemplo de mi abuelo, yo quiero seguir el ejemplo de mi abuela, quiero hacer lo que mi papá me enseñó, quiero ser una mujer como mi mamá me enseñó, que ese ejemplo que ellos me dieron yo lo puedo establecer no solamente en mi familia, sino con mis hijos. Aleluya. Y entonces entendemos ahí que reconectarnos con nuestros hijos nos lleva a lo contrario de lo que pasó con Israel. Israel generó una generación que no conocía a Jehová, pero cuando tú y yo nos conectamos con nuestros hijos, haremos de esta generación que viene una generación de verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Si le va a dar una ofrenda al Señor con sus palmas, désela fuerte, désela fuerte. Y estoy terminando este mensaje. Y si los chicos del piano me pueden apoyar, por favor. Lo tercero es que debemos reconectarnos con el corazón de nuestros hijos. Como yo le dije desde el principio, estamos en un tiempo en donde la orfandad está incrementando en estas generaciones. Cada día más jóvenes o más niños están naciendo sin una figura paterna ni una figura materna. Y en muchos de esos casos no es porque papá o mamá no estén físicamente, sino porque hay una gran ausencia de ellos en casa. Hoy el consumismo en muchos hogares está llevando, y aclaro, en algunos o en muchos lugares, es el consumismo el que está provocando que papá y mamá tengan que ir a trabajar para que tengan una mejor vida. ¿Te quieres irte de vacaciones a Cancún? Mamá y papá tenemos que trabajar. Consumismo, ¿verdad? Y consumimos y consumimos y consumimos. Y mientras nosotros estamos trabajando para darle una mejor vida a nuestros hijos, darles una buena casa, un buen colegio, yo me pregunto, ¿y quién está educando a esos hijos? Hoy muchos de nuestros hijos dentro de la iglesia, durante toda la semana están siendo dejados solos porque papá o mamá están haciendo otras ocupaciones. Porque no nos estamos dando el tiempo para estar con ellos y reconectarnos a su corazón. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Porque ante ello hay una clara palabra sobre lo que Dios quiere que tú y yo hagamos para nuestras generaciones.
El verso 9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia no se equivoca cuando nos dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quién va a devorar? A los más débiles de la casa. Y en muchos de esos casos son nuestros hijos, porque los hemos dejado a la deriva. Reconectarte con su corazón significa reconectarte con tus emociones y sentimientos. Reconectarte con tus hijos en su corazón significa acercarte a ellos y darles un abrazo con amor como nunca lo habías hecho. Y mientras yo estoy hablando esto, y me gustaría que te fueras poniendo de pie. Papá, en muchas ocasiones como padres tratamos de poner una cara rígida. Aquí yo digo que se tiene que hacer. Y lamentablemente a veces ese tipo de conducta para nuestros hijos, en lugar de acercarnos con ellos, nos aleja de ellos. Porque a veces lo que nuestros hijos están esperando de nosotros es que tú te acerques como papá o mamá y le digas: mija, pequeña, te amo. ¿Sabes? La historia del hijo pródigo es un claro ejemplo. Porque cuando él regresa, él va confabulando en su mente cómo pedirle perdón al papá, ¿verdad? Está diciendo: bueno, le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Y entonces él empieza a hacer todo un argumento para poder acercarse a su padre. Pero cuando llega y ya está a unos metros de distancia, dice la historia que el padre sale corriendo, deja lo que tiene en mano, sale corriendo hacia él y lo abraza. Porque papá no quería saber lo que había hecho mal el hijo. Porque papá no quería saber las equivocaciones que había tenido en el camino. Porque lo que le interesaba a ese padre en ese momento era conectarse con su corazón. Sabía que había una necesidad en su hijo. Era físicamente se veía mal. Pero lo que él hace es abrazarle, besarle. Posiblemente le empieza a decir: no me digas nada, calla. Porque hoy tengo gozo de que mi hijo, que yo pensé que se había muerto, aquel que pensé que me lo habían matado, hoy está aquí. Y eso me llena de alegría, eso me llena de gozo. Papá, mamá, tal vez tú nunca recibiste eso de tus padres. Tal vez la razón por la que tú has sido así con tus hijos es porque en tu corazón hubo un gran vacío, porque papá y mamá nunca te dijeron te amo. Pero hoy quiero decirte algo de parte de Dios: el Padre Celestial te ama. Con amor eterno te he amado, dice su palabra. Con amor eterno te he amado, por eso he prolongado mi misericordia sobre ti. Tus hijos necesitan de ese mismo amor. Y yo quiero pedirte que si ahí tienes a tus hijos, te acerques un momento a ellos